Hola queridos amigos, bienvenidos todos a este nuevo programa de Amigos de Urantia. El día de hoy tenemos la visita de un querido amigo, Javier Martínez, de España, y que es un gran servidor de la revelación, muy activo, permanentemente está trabajando con nosotros, compartiendo las enseñanzas, escribiendo en su grupo Descifrando Urantia textos maravillosos, muy reflexivos, y nos gustaría, por favor, Javier, buenas noches para ti en España, buenas tardes aquí en Latinoamérica, que nos cuentes un poco sobre ti, cuál ha sido tu experiencia, cómo ha sido tu vida, lo que nos puedas contar. Por favor, adelante, Javier. Gracias, Jenny. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos, a los que estamos a este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico. Bueno, pues agradezco la invitación. La verdad que siempre me he sentido honrado con que contéis conmigo. La verdad que para mí es un orgullo, lo tengo que decir siempre. Y me siento muy complacido personalmente. Bueno, ¿qué puedo hablar sobre mí? Bueno, pues yo que soy por naturaleza vanidoso, podría estar hablando horas, pero mi sentido común me dice que no. Bueno, solamente comentaré un poco así para empezar, pues que pertenezco a una familia de 12, mi madre tuvo 12 hijos, 12 embarazos, y soy el mayor. Con lo cual, pues la génesis de la familia fue algo dura, en el sentido de que, bueno, un padre que solamente trabajaba y aportaba económicamente para tantos miembros, pues la vida fue un poco restringida. Pero aunque faltaron muchos temas materiales, lo fundamental lo tuvimos, que era el cariño de un padre y una madre que estaban con nosotros. Nos daban el tiempo que podían, porque entre que el trabajo y su vida pues era duro. Pero realmente yo tengo unos recuerdos muy hermosos de mi infancia y mi juventud. Realmente no tengo el más mínimo reproche con respecto a mis padres. Me considero que tuve una infancia feliz, auténticamente feliz. Más adelante, por ejemplo, uno va creciendo y, bueno, al ser el primero, pues es el que más presión tienes, porque tienes que ayudar a casa económicamente. Me puse a trabajar a los 14 años y además me puse a estudié, pues te hice todos los bachilleratos y luego entré en la universidad, acabé una ingeniería de telecomunicaciones, hice un máster y, bueno, pues eso me permitió el poder acceder a oposiciones a la administración pública del Estado. Y estuve en 5 posiciones diferentes, las 5 las aprobé. La verdad que en ese aspecto estuve bastante acertado. Incluso la primera saqué número 1, con lo cual me coloqué bastante bien y económicamente los problemas económicos desaparecieron. Desde aquella época yo realmente no me puedo quejar de que haya tenido necesidad económica jamás. Dicho así, es vergonzoso, habiendo personas que estarán pasando tantas penurias económicas. Pero yo, gracias a Dios, a mí por los temas económicos, a partir, ya te digo, de cierta edad, porque empecé a trabajar a los 14 añitos, nunca he tenido problema económico y de hecho ayudaba a mis padres económicamente, es decir, las cosas como son. Y dicho eso, pues bueno, pues llegó un momento cuando tenía 24 años que me casé, decidí de casarme, conocí a la persona que yo pensaba que era la persona de mi vida, porque, bueno, pues mis raíces son católicas. No practicante, yo no he sido muy practicante, pero sí, digamos, el fondo siempre lo he asumido. Es decir, ese concepto de la presencia de nuestro Padre dentro de nosotros lo he tenido siempre, sin ser urantiano, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento, viajo mucho, adquiero diferentes puestos. Por mi carácter me ha resultado fácil el socializar y el viajar. He viajado por todo el mundo, la verdad que sea dicha. Y tuve dos hijos, Judith y Carlos. Ya son mayores. Mi hija tiene casi 40 años y mi hijo tiene 3 años menos, 37 años. ¿Sabes? Y bueno, llegó un momento que se plantea una crisis personal y me divorció. Me divorció con 2 hijos y conocí la que actualmente es mi pareja. Fue salir de una relación y a los 2 años entré en otra nueva relación. Conocí a Mar, mi actual pareja, una persona encantadora, una persona que se dedica al mundo de las letras, de la literatura, es escritora, es poeta y ahora es pintora también. Yo técnico, ella del mundo del arte, pues parecía que aquellos no pegaban ni con cola, y menos teniendo en cuenta que ella tenía 3 hijos, adolescentes en aquella época, niños y tal, con lo cual la relación pues fue difícil al principio, pero como había lo importante que era amor y respeto, pues funcionaba perfectamente. Por eso cuando me dicen que cuántos hijos tienes, digo siempre 2 más 3, 2 míos y 3 que me aportaron. Y eso pues hasta la actualidad. Ya los niños son mayores y prácticamente pues actualmente tengo 67 años, con lo cual me ha permitido jubilarme
Y entonces, a partir de ese momento, cuando conocí la quinta revelación, digo, es el momento de dedicarme, si no de lleno, porque yo me dedico mucho a la familia, para mí la familia es importantísima, pero comparto entre la familia. Hoy mismo ha estado aquí mi suegra con sus cuñadas y tal, pues, comiendo con ellos juntos y tal, y dedicarme a la quinta revelación. Entonces, pues, básicamente, eso es un flash rapidísimo de toda mi existencia. Qué interesante, qué interesante. Y sobre todo lo que dices de la familia, que eso lo he visto en diferentes momentos, en intervenciones, en tus participaciones, siempre he visto que tienes la familia cerca. Y hace poco compartiste en el grupo de Cifrando Urantia en Facebook una experiencia con tus nietos. Me gustaría que nos hablaras de eso. Bueno, sí, efectivamente, es que, claro, es que la familia ya no solamente quedan los hijos, queda también en los hijos de la otra parte, y a partir de un cierto momento aparecen los nietos. Y es una experiencia especial. Especial porque realmente no son tuyos directamente. Y realmente la conexión que hay con esos pequeños, en mi caso la nieta que tengo tiene 4 añitos, pues es que, claro, mantenemos un diálogo de vis a vis. Yo creo que me pongo 4 años y ella se pone 6 años. Entonces hablamos de las cositas, de lo que a ella le interesa. Yo me intereso por su mundo y ella, pues claro, me habla de sus cosas y yo lo que veo es esa potencialidad, esa energía, esa inteligencia que tienen los chavales de ahora. Es como una raza nueva, es algo con unas capacidades que no se pueden ni imaginar y que estos van a ser los dirigentes del futuro de nuestro mundo. Yo lo tengo clarísimo. Y entonces esa conexión que hay con ellos es como volver a la infancia, pero dentro de un espacio como virginal, como sin mentiras, es todo transparente. Un niño de 4 años no te engaña, no te miente, le dice las cosas como piensa. Entonces tú hablas con él y te conviertes en un niño como él. Es que tú te conviertes en un niño, pero igual que él, con sus temas y tal. Intenta razonar, pero utilizando hasta su propio vocabulario, con lo cual es graciosísimo. Sí. Es un efecto que yo lo recomiendo que a las personas de cierta edad, porque es como hablar con nosotros mismos, pero cuando teníamos 3, 4 o 5 añitos. Ahora es la fase, según el libro de Durantia, que entre los 4, los 5, los 6 años, entre los 5 y los 6 años, que parece ser que nos llega el ajustador del pensamiento, digo a nivel de como media. Y yo estoy pendiente un poco pero yo me da cuenta que es muy generosa, pero ya hace tiempo, cuando tenía 3 años, con lo cual me da la sensación que en los tiempos actuales esa presencia del Padre Celestial en estos niños se ha adelantado, porque tiene un comportamiento y unas capacidades que realmente me asombran. Y, por ejemplo, en la conexión con la tecnología es algo innato en ellos. Son digitales naturales y cogen un móvil, un portátil, un celular, un ordenador, lo toquetean todo sin miedo, lo resuelven. Es algo que los mayores tenemos miedo a qué tecla le doy. Ellos no, ellos con prueba-error, al final lo consiguen. Entonces es un mundo, no le asusta la tecnología. Ellos han nacido en un mundo tecnológico y piensan que todo es así. Cuando tú le encuentras un poquito que montabas en burrito o en caballo, pues como que te miran a los ojos como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Pero sí, lo recomiendo. La relación, no se debe de perder la relación ni con los padres ni con los nietos. Totalmente. Qué bonito, qué hermoso. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta, Irmita? Irmita se ha quedado muda o no nos escucha. Bueno, ok. Sigamos. Entonces, ahora vamos al tema de nuestra revelación del libro Durantia. Me gustaría que nos cuentes cómo la encontraste, cuándo la encontraste y qué ha significado para ti. Por favor. Pues realmente fue una ruptura en mi vida. Yo la conocí, la quinta revelación, ya le he comentado algunas veces. Yo creo que es que, claro, pasan los años y uno siempre contabiliza los mismos años, pero los años van pasando. Pues ahora más de 10 años, no sé cuánto, ya son 10 o 12, la verdad que no lo sé. Es que además no lo sé poner fecha. Lo que sí es cierto es que yo entonces estaba leyendo, yo soy bastante lector, me gusta leer todo lo que cae en mis manos. Y bueno, cuando me cayó la saga de JJ Benítez, pues me la leí toda, pero toda. Cuando digo toda es los 11 libros y otros 20 más que tenía JJ Benítez. Realmente me apasionó esa lectura, es decir, me llegó al corazón y dije, joder, ¿cómo este hombre puede escribir esas cosas y cómo puede decir esas cosas? Era algo que me tenía realmente
me llamaba la atención poderosamente. Y curiosamente uno de los libros que escribió, no sé si era el Testamento de San Juan, en el prólogo de ese libro hacía una referencia a que había tenido la autorización de la Asociación Urantia para que la autorizara, escribía algunos textos o algo así. Bueno, el espíritu sabes que funciona de una forma y tal. Eso de Urantia, ¿qué es eso? Entonces empiezo a entrar en las redes y claro, automáticamente veo el tema de Urantia y digo, esto es una secta, pues como es como la nueva era, pues esto es una secta. Pero como el libro era gratuito y tal, dije, bueno, vamos, no perdemos nada por leerlo. A mí me gusta leer las cosas. Y me lo bajé, no sé qué versión fue la primera que me bajé. Creo que fue la española, creo que fue, no la americana, la española. Y curiosamente, cuando me pongo a leer el tema, yo empecé por la cuarta parte. Es decir, a mí, eso de los universos y esas cosas, y de estos seres raros trinitarios que había por ahí, esas cosas, a mí me sonaba toda ciencia ficción. Y mira que soy un amante de la ciencia ficción, ¿eh? Pero yo me interesaba la vida de Jesús. Entonces, yo me leí la cuarta parte completa. Claro, me leí la cuarta parte completa y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces me la terminé y volví a leerlo otra vez. ¿Y esto qué es? Porque había un montón de dudas extrañas. Me hablaban de Miguel, de ¿eso qué es? Esto de la donación, ¿esto qué es? Eso me hizo que automáticamente comenzara a leer el libro. Y esa fue un poco la génesis. Pues el libro lo habré leído, no sé, entero, no sé si son 6 o 7 veces, pero desde arriba hasta abajo. Y después, verdad que como hago muchos trabajos, leo muchas partes en concreto, ¿no? Es decir, pues si hago, me gusta, el libro de Urantia es como una cebolla. Cuando quita una capa, aparece otra capa nueva. Mira, ahora estoy leyendo otra vez. Bueno, pues cada vez que leo digo, pero ¿esto cómo se me ha podido pasar? Si le he leído un montón de veces. Pues aparecen cosas nuevas. Es como si te fuese ampliando esa percepción, digamos, esas capacidades un poco de expansión cerebral, y cuando lo vuelvas a leer más profundamente. Entonces empiezan a aparecer cosas que no había visto en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Y claro, es como un libro vivo. Es decir, yo no sé, está hecho. Yo algún día la gente que se dedica a los temas de la literatura y de la sintaxis y tal, estudiarán esta forma de redactar, porque es una lectura que lleva implícita más información de la que se escribe. Es decir, que cuando tú interactúas una línea con otra de información, aparece una tercera información que no estaba escrita, pero que es como síntesis o producto o subproducto de las lecturas anteriores. Y realmente, pues en mi vida realmente, cuando yo lo leí varias veces, me impactó a tal nivel que me volví loco en el sentido, dije, esto tiene que conocerlo todo el mundo. Claro, que cometí gran error de los que leemos el libro alguna vez, y es que queremos que todo el mundo lo conozca. ¿Cómo no van a conocer este tesoro? Y te encuentras con el rechazo de todo el mundo. Todo el mundo se ríe de ti, mis hijos no consigo ni que lo lean, ni las personas cercanas. Tuve la suerte de que mi mujer, que tampoco era muy creyente en ese tipo de cosas, pues como me veía tanto interés y bueno, me quería, que era lo fundamental, pues se interesó un poco por el tema. Y entonces pues empecé a profundizar y me di cuenta que además de profundizar tenías que llevarlo a la práctica, porque si no lleva a la práctica no sirve nada. Entonces al final se fue produciendo un cambio dentro, yo hablo por mí particularmente, se produjo un cambio, como un cambio singular, en el sentido de que tenía una cierta sensibilidad especial, una percepción diferente de la realidad. Es decir, ya la realidad no la veía como algo cerrado, un mundo aquí, nosotros, los hijos de Dios, allí, sino que el cosmos se expande, hay un universo infinito, inmenso, un Padre, una Trinidad que empieza a analizar cada una de esas tres fases, de esas tres partes, y te das cuenta que es una realidad enorme. Ya la naturaleza la empieza a ver de forma diferente, como una creación pensada, estudiada, que funciona como un reloj, que hay una inteligencia detrás maravillosa, que no era algo como que se hacía solo, que la naturaleza sola así se... No, esto era... Entonces me di cuenta, eso me cambió mi percepción. Entonces ya cuando iba por la calle, veía cualquier persona que se cruzaba, yo me decía a mí mismo, es que este es un hermano tuyo, es un hijo de Dios, lleva también la presencia del Padre Celestial también dentro de él, igual que yo. Entonces, es mi hermano. Entonces tenía que haciendo como ese esfuerzo de encontrar una persona de color o tal, o una persona humilde o un rico o un tal, decía, es igualmente un hermano. Esa percepción la tomé, porque vamos, dentro del catolicismo donde yo provenía, pues todos los católicos tienen el concepto de que somos hijos de Dios y lo asumimos. Pero el que somos hermanos, eso ya la cosa es muy diferente, de palabrilla muy práctica, no, nadie es hermano de nadie. Es decir, si tú te pueden sacar dinero o engañarte o venderte una cosa o estafarte, lo van a hacer
Luego de hermanos, nada, pues muy católicos que sean. Una cosa es, el concepto de hermandad existe a nivel teórico, pero a nivel práctico yo creo que no se pone en práctica. Hay personas en concreto que sí. He conocido gente realmente maravillosa, pero la mayoría no. Entonces, el libro de Durantia yo creo que me abrió las luces en el sentido que yo tenía que poner en práctica unas enseñanzas porque si no, no servían para nada. Porque igual que tanta gente que lee los evangelios o la Biblia o la Torá, o los musulmanes con su librito también, es decir, si no lo ponen en práctica, pues entonces no sirve para nada. Entonces me di cuenta que, efectivamente, entonces claro, dije, la verdad absoluta está en el libro de Durantia. Con el tiempo te das cuenta que es mentira, que también está equivocado, que estás cometiendo los mismos errores que todas las religiones. Y es que la verdad es relativa, la tenemos cada uno en partes. La quinta revelación es la quinta revelación, no es la sexta, ni la séptima, ni la octava, es decir, es una ajustada a la época. Con lo cual es una revelación que nos han dado para las capacidades intelectuales que tiene el ser humano en la actualidad. Y más adelante, cuando tengamos esa mente expandida, seguramente nos darán más información. Por eso es la quinta, no es la de cuarta ni en la octava. Entonces, al final uno descubre que la verdad está repartida. Y está repartida entre todos los seres humanos. Y cuando digo todos los seres humanos es independientemente de la religión que cada uno practique. Porque todos son hijos de Dios, todos son hermanos. Y Dios no habla solamente con los urantianos. Dios habla con todos sus hijos. Da igual que sea musulmán, maometano, taoísta, hinduista, Hare Krishna o mormón, o católico, o protestante, da igual. Son sus hijos, nuestros hermanos. Entonces te empiezas a dar cuenta de que tu creencia religiosa está en función, es un accidente. Dependiendo del país donde te toca vivir o de la familia, pues tú practicas esa religión. Pero es un tema completamente accidental, coyuntural. Entonces, cuando empiezas a entender eso, te das cuenta de que lo importante es que el mensaje profundo del libro de Durantia, de hermandad, de la paternidad de Dios y buscar la perfección, lo que tenemos que hacer es eso, comunicarlo con los demás, transmitir eso, pero no como un libro sagrado, que el libro de Durantia no es un libro sagrado, es una revelación. Y entonces, como ya se acaba el tema del libro sagrado y que es una revelación, lo importante es esa revelación llevársela a los demás independientemente de la religión, porque la información que aparece en el libro Durantia es compatible con cualquier religión. Es compatible. Lo que pasa es que está por encima. Y excepto alguna religión en concreto, como ya sabemos, el Tao, por ejemplo, que no tiene un concepto de Dios personal, pues los demás lo tienen que asumir, porque ¿quién mata que al Padre cada uno le llama como quiere? Pero no vamos a matar unos a otros porque yo quiera llamar al Padre Celestial y tú el Padre Azul y yo Yahvé y yo tal. Llámalo como quieras. El concepto está claro. A partir de ahí yo creo que aparece como una forma de ver la realidad y el mundo, de conceptuar que todos somos hermanos y que tenemos que vivir en armonía, porque si no somos capaces de vivir en armonía, y digo en armonía, no solamente con las razas de diferentes colores, o diferentes nacionalidades, o diferentes sexualidades, admitir a los hermanos, sienten así, pues bueno, son así, no tienen culpa, Dios lo ha hecho, lo ha fabricado así, pero es su hijo también, es su hermano. Entonces tenemos que armonizarnos y vivir en paz, porque si no somos capaces de pasar esta primera prueba, cuando lleguemos a las fases morontiales, nos vamos a encontrar con seres muy, muy, muy diferentes a los que con los que actualmente convivimos. Y este es los párvulos, es la parte previa. Si no superamos esta parte de raza y de sexo ahí entre nosotros, ¿qué podemos esperar cuando estemos al otro lado? Encontremos seres muy diferentes a lo que yo conceptúo que van a ser. Porque en el libro Durantia nos hablan de seres respiradores, no respiradores, seres eléctricos, hay un montón de razas, tamaños, volúmenes, formas de pensar, un cerebro, 2 cerebros, 3 cerebros. Dios mío, ¿de qué está hablando? Está hablando de una variedad enorme. Pues si no somos capaces de entendernos con los que somos casi iguales, homogéneos, imagínate qué problemas vamos a tener cuando estemos en el otro lado. Es una opinión personal. Muy interesante tu punto de vista. Quiero saludar a Rosalía Cartagena, que nos está escuchando. Sí, gracias por tus saludos, Rosalía. Bienvenida, gusto que nos acompañes. Bueno, Javier, y hablando de las enseñanzas, ¿cuál enseñanza ha sido para ti la que te ha resultado más satisfactoria y transformadora? ¿O cuáles? Bueno, es que no podía decir una, porque es que la verdad es que, vamos a ver, el concepto de Jesús automáticamente ¡plá!, explota, se expande, ¿no? Así es. Mi mujer me dice muchas veces, pero ahora es peor, porque antes era el hijo unigénito de Dios y ahora resulta que es uno más, entre 700.000, entre casi 1 millón, ¿no? Digo, ya, pero la grandeza que muestra en cada uno
es enorme, son hijos de Dios, los hijos paradisíacos, ¿no? Es decir, me han ido cambiando como muchos aspectos, ¿no? Y después las enseñanzas de la vida de Jesús también entran al detalle que muchas veces dices, jo, esto yo no lo haría, yo no sería capaz de hacer lo que hizo Jesús en su tiempo. Y yo creo que al final no te podría decir qué parte, porque es que, bueno, hay una parte, toda la parte de historicidad, donde cuenta un poco de la evolución, de las diferentes eras y tal. Bueno, eso es información un poco intelectual, está bien, eso no tal. Te diría más lo que no me ha llamado la atención, que es esa parte, pero sin embargo todo el mundo de la zona de la Moroncia, la resurrección, todas las huestes celestiales, la ministra divina, todo ese tema realmente para mí es maravilloso. Y cuando habla del universo central y de los subuniversos, de todas las huestes que realmente trabajan allí, desde los ancianos de los días para abajo y de toda la hermandad de los trinitarios, de los días, como llaman el libro de Dante, realmente te abre. Entonces, todo es tan importante que no te sabría decir exactamente. Lo que sí es cierto es que me ha cambiado dos cosas fundamentales en Teligurantia, que es las que más trabajo me ha costado aceptar. Uno, el aparcar a la Virgen María. Eso me ha costado mucho trabajo porque la base mía es muy católica. Entonces, pero realmente, sin quitarle la menor importancia a la Virgen María. De hecho, he hecho varios trabajos sobre la Virgen María, sobre la madre material de Jesús, porque es que su labor fue espectacular y fue la leche. Es que no entendía a Jesús, pero ¿cómo lo iba a entender? Si es que a Jesús no lo entiende ni su padre, y ella tampoco. Es decir, el tema de la Virgen María es un tema que a mí me lo tuve que aparcar, porque además si tú, toda la visión que da el catolicismo de la Virgen María, poco tiene que ver con el que dan los evangelios. Apócrifo, es decir, ya la han desvirtuado bastante, ¿no? Tenemos 200.000 vírgenes con diferentes aspectos, unas son milagrosas, las otras no, está la negrita, la Virgen negrita, es más una idolatría que una adoración a la Virgen, que tampoco es adoración, porque a la Virgen lo que hace es que se le pedía, la Virgen era pedigüeños. Y luego el otro aspecto importante es el concepto de la adoración de Jesús. Eso me costó mucho trabajo entenderlo, porque no entendía que un hijo paradisiaco tuviese que donarse. Pero ¿por qué se tiene que donar? Pero si lo tiene todo, si es un hijo de Dios directo, ¿por qué tiene que perfeccionarse más? ¿Por qué tiene que adquirir el grado de experiencia del ser humano? No llegaba a entenderlo. Al final te das cuenta, lo vas entendiendo, que los grados de misericordia se actualizan con la experiencia y el sufrimiento de una realidad. Entonces es muy comprensible que el Padre a los creadores les exija que vivan la experiencia de sus criaturas, no del Padre, sino las propias suyas, para que sepan de qué están, si lo hacen bien o mal, las consecuencias de sus actuaciones. Entonces lo empecé a entender desde otra óptica. Pero créeme que me costó mucho trabajo en entender ese concepto. Bueno, y un tercer concepto más que diría, el concepto de la Trinidad, del paraíso, el Espíritu Infinito, que dentro de la Iglesia Católica o del protestantismo, pues esa paloma misteriosa que nunca sabemos a qué se dedica ni qué hace y que ha aparecido en un momento singulares en el bautismo de Jesús, según los católicos, te das cuenta de que es una personalidad que realmente la controla la mente, la materia, todo el mundo físico, lo controla ellas, porque son muchas las que controlan. Pero vamos, el Espíritu Infinito como tercera persona de la Trinidad es una personalidad que realmente es encantadora. Yo que soy técnico, cada vez empiezo a valorar más y yo creo que además el ser humano tiene una conexión mucho más directa con la parte del Espíritu Infinito que con la parte del Hijo y con la parte del Padre. Es decir, tenemos que entender la parte intelectual y material primeramente y luego pasar a la parte espiritual. Van como coordinadas, pero son así. Entonces, esas tres partes serían un poco... Pero claro, sobre cada una de ellas podríamos hablar horas, porque cada una está llena de matices. Así es, Javier. Qué interesante lo que mencionas sobre la Virgen María, que es un concepto católico que ha sido muy, muy enfatizado, ¿no? Y cambiado incluso respecto a los evangelios, como tú lo mencionas. Y ahora me gustaría preguntarte, hablando de catolicismo y de las historias bíblicas, que según tu experiencia con el catolicismo, la historia de Adán y Eva, ¿qué te pareció cuando la leíste? Bueno, pues yo creo que Adán y Eva es un maravilloso cuento desde el punto de vista bíblico, muy bonito, es un tema, pero claro, cuando estos señores no tenían dónde agarrarse, es verdad que eso ha quedado como reminiscencia de lo auténtico de Adán y Eva. Sabemos que Adán y Eva
eran los hijos materiales. Sabemos que cuando las razas llegan a un nivel de evolución biológica y no pueden superarse ya, porque, digamos, combinatoriamente no se pueden evolucionar más biológicamente, necesitan que nuestro ADN, nuestra información genética, sea enriquecida a través de unos potenciadores de esa información genética para que el ser humano pueda seguir evolucionando a nivel biológico. Eso seguramente nos permitirá pues, que a lo mejor perdemos el pelo, los dientes no acaban, el tal, porque vamos mutando a otros seres que van a ser cada vez menos parecidos al primate y más parecidos a otra cosa que no sé qué será, pero que genéticamente necesitamos ese aporte de Adán y Eva. Sabemos la falla de Adán y Eva, nada de la manzana ni de la serpiente, que realmente, bueno, sí, había un símbolo, es decir, las cosas como son. La serpiente es el príncipe planetario, Galigastria, que fue el que se encargó de engañarla de alguna forma. Realmente yo nunca he entendido ese engaño, porque a mí, yo desde el punto de vista humano y tal, me parece más una infidelidad, yo siempre lo observé como una infidelidad, ¿no? Que haya yacido con otra persona. Y luego dije, bueno, no, los reveladores no le dan importancia a eso, le dan importancia al hecho de que no estaba haciendo los planes del padre. Los planes del padre eran muy claros, no se debían de mantener relaciones solamente Adán y Eva entre ellos, pero no con otras personas. Nosotros lo vimos desde el punto de vista humano, de infidelidad, pero eso es que no ha sido fiel a un mandato. Bueno, pues ahí está, esa simbología está presente, se ha ido trasladando a lo largo del tiempo. Cuando lees el libro Durante te das cuenta un poco de las repercusiones del primer jardín, luego la debacle que se montó, la huida ahí al segundo jardín. Bueno, eso ya entra en profundidad en el libro Durante y leerlo. Pero desde el punto de vista de la Biblia, pues es un cuento bonito. Es un cuento de intentar explicar el por qué está el mal y ese concepto expiatorio de que todos venimos al mundo con el pecado original. Siempre la cultura judía nos ha intentado esclavizar de alguna forma, haciéndonos como responsables del pecado de Adán y Eva que le hemos ido recibiendo de padres a hijos y somos pecadores sin haber pecado. Es una cosa muy graciosa. Y encima tiene que venir un redentor a quitarnos el pecado que no hemos hecho nosotros. Y encima ese redentor es el único hijo de Dios que además pacta con el diablo para comprarle un poco las almas al diablo, poniéndolo casi al mismo nivel el diablo y Dios, haciendo una transacción para liberar las almas y tal. Es que no tiene sentido, es algo completamente absurdo. Además es un Dios con 2 pies y 2 manos y con barba, es decir, es un Dios más humano que otra cosa. Ese concepto de Dios paradisiaco, omnipresente, omnisciente, no, sin formas, que no se le puede catalogar, porque no se puede catalogar de alguna forma, pues estaba completamente desvirtuada. Y yo creo que la Iglesia Católica, bueno, todas esas historietas, pues que han sido buenas, pero que cualquier persona un poquito racional, pues cuando habla de Adán y Eva, pues tuvieron un hijo, Caín, Abel y Set. El Caín mata a Abel, pues resulta que al final el Caín cuando mata y tal, se va y se reproduce con otros seres humanos que había en otro sitio, pero no quedamos que éramos que 3. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasa? No, había con el pueblo de Nod que está por allí. Pero vamos a ver, pero ¿qué me estás contando? Es que había más hijos y luego te entran los protestantes. No, es que había más hijos, además de Adán, Caín, Abel y Set, hubo más y tal, y entre ellos aquello era poligámico, aquellos se cruzaban entre ellos. Cada vez que hablaban la estropeaban más. Lo mejor que sí que estuvieran callados. Al final ves las incongruencias, gracias a que el libro Urantia clarifica de una forma racional, entendemos lo que pasó y comprendemos esos escritos como niños que se escribieron hace miles de años, de gente que tenía muy poco conocimiento y muy poca cultura y que, bueno, que de alguna forma pues les sirvió. En cada época sirve, igual cuando tienes 3 años te sirve una pelota y una bicicletita de plástico, y cuando tienes 20 años te gusta más una moto, ya no te olvidas del otro, y cuando tienes una cierta edad necesitas un coche tal que te traslade con seguridad y tal a la familia y te olvidas de la bicicleta de plástico. Pues cada época ha tenido sus soluciones y ahora mismo, en esta época, que ya somos más maduros, no nos valen los juguetes de cuando teníamos 3 años. Esa es mi idea. Gracias. Tengo una pregunta para ti que Irma me pide que te la haga. Dice, Javier, ¿crees entonces que aún en la humanidad no estamos del todo listos para haber recibido la 5ª revelación? Vamos a ver, preparados no hemos estado nunca. De hecho, tampoco estamos. Y la prueba está que apenas se difunde la 5ª revelación. Mira, como una guerra allí, una guerra peligrosísima.
hace 4 días, pero es que está en guerra, hay 30 guerras activas en el mundo. Es que esa es la que más suena, pero es que los políticos, las elecciones, manipulaciones de todo tipo, violencia, agresiones sexuales, problemas de diferencias económicas entre países. El mundo no está bien, no está bien. Entonces la quinta revelación ha venido un poco a dar algo de luz. Pero claro, el problema que tiene la quinta revelación, el problema que tiene, es que los seres que no lo dan respetan el libre albedrío como palabra de Dios. Entonces, claro, no te la ponen, no te dan la quinta revelación con un revólver apuntándote a la sien, dice, la lees y la pones en práctica. No, dice, mira, cógela, eres libre de cogerla o rechazarla. Y la coge muy poquita gente para. La mayoría la rechaza. O le parece muy curioso el libro, o le parece engorroso, o no están dispuestos a cambiar, o va contra sus criterios personales y no le gusta el leer lo que le dice el libro Urantia, porque va contra sus propias formas de pensar y sus intereses personales. Entonces, no se asume, porque al ser algo libre, tú eres libre de cogerla o no. Entonces, la humanidad va a necesitar mucho tiempo que haya personas libres, auténticamente libres, que sean capaces de, con un criterio abierto, escuchar esta revelación. Pero que no está preparada la humanidad, pues yo creo que está preparada muy poco. Y bueno, a la prueba, a los hechos me remito. Pues no sé, si esa revelación apareció, se publicó en 1955, lo sé perfectamente porque fue el año que yo nací. Pues han pasado ya un montón de años, 67 años. Con lo cual, hay muy pocos urantianos en el mundo. Es decir, tú cuentas que alguien puede decir, no, puedes 3.000. Bueno, son 5.000. Vamos a ver, somos 7.800 millones de seres humanos en el mundo. Si usted divide una cosa entre la otra, le sale 0,00000. Somos despreciables, es un número ínfimo, pequeñísimo. Yo me imagino que la influencia, como dicen los reveladores en el prólogo, en el primer capítulo, no recuerdo, nosotros os pasamos esta revelación, pero confiamos en la presencia de la chispa divina en cada ser humano y en el espíritu de la verdad, para que esto vaya llegando a cada uno de nosotros. Luego es una labor personal de cada uno de nosotros. No es algo que nos van a imponer. Entonces, claro, si es personal y nos tiene que llegar a cada uno y cada niño nace con un libro en blanco, sin escribir nada, desde cero y tal, pues esto va a ser muy largo, muy largo, muy largo. Es decir, pasarán generaciones, y yo me atrevo a decir hasta eones de tiempo hasta que la humanidad, generación tras generación, esta revelación, seguramente la sexta, la séptima, la octava, vayan haciendo mella en el ser humano y les permita evolucionar a nivel espiritual. Pero va a depender de cada uno, porque esta la revelación es personal, es a cada ser humano. Esto no es colectivo. Es una relación personal de Dios contigo y tienes que asumirlo y tienes que aceptarlo. Igual que la fe es un regalo y tienes que aceptarlo. Y hay gente que no lo acepta. Gente buena persona, pero que no acepta. Yo no quiero que le yo esto a la naturaleza. No lo aceptas, pero es un regalo. Es así. Y luego también una cosa que pasa con los lectores del libro de Urantia, que yo lo digo muchas veces, digo, cuidado con la lectura del libro de Urantia, porque, vamos a ver, el libro de Urantia es como un buen vino, una botella de un vino excelente. Que si tú lo tomas a sorbito, despacito, poquito a poquito, lo degustas, lo saboreas, disfrutas con ello y lo vas asimilando. Pero si tú coges la botella y te la empinas directamente y te la bebes, pues lo único que consigues es una borrachera. Y entonces hay muchos lectores de Urantia que se han borrachado. Entonces dicen palabras inconesas. Los Melquisedec lo mezclan con los Nanorandé, lo mezclan con los hermanos trinitarios y con Miguel de Nevadón y con el séptimo subuniverso en vez de llamarle de Neve, le llaman de lo que sea. Es decir, al final, digamos, una sopa mental que no se aclaran y es porque se han emborrachado. Claro. Y no le han dedicado el tiempo material necesario para que la mente sea capaz de adaptarse a ese conocimiento que necesita tiempo de reflexión, entrega, humildad y conexión con el Padre Celestial a través de la adoración. Y si no se produce todo eso, pues te conviertes en un borracho que dice tonterías. Y eso lo vemos, gente que habla por hablar de tonterías, mezcla todos los conceptos, los nombres, las palabras, y se piensa que sabe, pero realmente no sabe nada. Está borracho, perdido. Y esa borrachera se debe a que no han sabido degustar esta revelación como debe ser, porque todo necesita tiempo en este mundo espacio-temporal. Y es fundamental. Y las prisas no son buenas. Y ya tenemos que aprender lo que le pasó a Lucifer y a Satanás. Las prisas no son buenas. Y la lectura del libro Urantia no es bueno si te emborrachas, porque es peor.
Por lo menos antes estaba lúcido, no sabrías, pero estaba lúcido, pero ahora encima está borracho. Entonces, yo recomiendo que se lean las cosas despacito. Poco y bueno es mejor que mucho y mal. Perdona si me he extendido. Muy interesante. Ahora, tengo otra pregunta de parte de Irma. ¿Fue muy temprana la llegada del libro Durantia? Porque según lo que se nos, de acuerdo a la instrucción que se les dio a los miembros de la Comisión de Contacto y del Foro, y también está en el libro Durantia, la entrega se debió a que se tenían que preparar líderes para la diseminación y por ese motivo se han producido las traducciones a varios idiomas y la impresión del libro. Entonces, para terminar la pregunta de Irma, dice, ¿tú crees que se entregó el libro Durantia para esos pocos que abrazan la revelación ahora? Bueno, yo creo que el libro Durantia no se entregó para unos líderes ni unos pocos. Sería un estado de soberbia por nuestra parte enorme. El libro Durantia ha sido entregado a la humanidad. Punto. A la humanidad incompleto. En algún sitio tienen que entregarlo, lo podrían entregado en chino. Y la primera versión se estaría en chino, pero bueno, la han entregado en Estados Unidos porque, bueno, consideraron que era el idioma de mayor difusión a nivel mundial. Seguramente si lo hicieran ahora, mejor eran a los chinos, porque yo creo que hay más gente que habla el chino que el inglés. Pero bueno, se entregó y lo que los reveladores emplearon su tiempo, porque esta revelación, por lo que yo he leído, se debió intentar ya en la Edad Media entregarla, pero se dieron cuenta que la humanidad en ese momento sí que no estaba preparada, porque había un monopolio de las religiones y tal que te cortaba la cabeza si pensaba de otra forma. Entonces, no era el momento. Entonces, es perder el tiempo. Porque además a los que le pase la revelación van a durar 24 horas. Lo van a quemar por hereje. Estaba el tema clarísimo. Ahora por lo menos no te queman por hereje. Ha venido en esta época, una época también mala, porque de hecho recordad que cuando se entregan los documentos, se van entregando los documentos, hay un momento que los reveladores desaparecen y no dan síntomas de vida. Y a los años vuelven a aparecer y le preguntan que por qué han tardado tanto, que han pasado. Y dice, oye, es que hemos estado muy ocupados intentando resolver el conflicto de una tercera guerra mundial. Fijaros ya en qué plan estaban allí tal, que seguramente coincide con la guerra, la crisis de Cuba, ¿os acordáis? Aquí cuando seguramente coincidió con aquella época y que estaban muy preocupados. Es decir, que bueno, que lo que decir, que la revelación ha venido aquí. Ahora, que haya que formar a líderes, bueno, vamos a ver. Vamos a separar la quinta revelación de las opiniones del grupo que recibió la revelación, ¿de acuerdo? Es decir, ese grupo son seres humanos como nosotros con sus cosas buenas y sus pequeñas deficiencias. Ellos dijeron que la mejor forma de expandir la revelación pues era formar el grupo de lectura, ¿no? Lo dicen porque dicen que le aconsejaron los reveladores. La quinta revelación no dice eso, nos lo han dicho luego con las lecturas que hemos escuchado del grupo de contacto, ¿no? Vale, pues ellos dicen que también sería bueno que se formaran líderes y tal. Bueno, pues vale, pues es una forma. Pero es que el concepto de líder que viene en el libro Durantia es un líder, y eso sí lo pone en el libro Durantia, son personas dedicadas permanentemente, en concreto, a los temas espirituales, olvidándose de los temas sociales, materiales, ayudas económicas. Está hablando de otra cosa. No está hablando de las entidades que se dedican a ayudar para hambre, para Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja. No, está hablando de personas que se tienen que dedicar a la espiritualidad más profunda. Y además dice el libro de Antioquia, si no aparecen estas personas, la humanidad tendrá que seguir esperando a que aparezcan esos nuevos líderes. Pero ese concepto de líder no es un concepto de un señor como los que aparecen en los ciertos grupos religiosos, no quiero decir nombres, que cantan y se visten con sotanas y aleluya y Dios por aquí, el espíritu por allí, y que están buscando otras cosas. Familia, está buscando otras cosas. Entonces, eso sin diezmo, sin dinero, sin interés, dedicado a la espiritualidad personal y de los demás, pero de una forma generosa, sin pedir nada a cambio. Eso es muy difícil. No hay nadie. Yo no conozco a nadie que diga esas cosas. Todo el mundo, bueno, los pequeños grupos Durante hay gente que se dedica en su parte de su tiempo. Digo parte. Yo dedico una parte de mi tiempo, pero dedico todo mi tiempo a ese trabajo de liderazgo espiritual, tal como nos lo piden en el libro Durante. Los demás sí, tenemos que familia, está bueno. Entonces, cada uno puede tener una concepción diferente de lo que realmente nos piden.
Yo creo que yo estoy en contra de los liderazgos, ya os lo digo de primera vez. No me gustan los líderes, porque los líderes son humanos y tarde o temprano acaban errando y planteando problemas. Confío más en la presencia del Padre dentro de cada uno de nosotros y en el consejo que nos da cada uno de nosotros. Nosotros no necesitamos... Siempre hemos dicho, los urantianos no necesitan intermediarios de otras religiones, no necesitamos, pues, ni tampoco necesitamos intermediarios dentro de Urantia, tampoco. Necesitamos gente, lectores, que nos ayuden en la comprensión a nivel técnico, o cosmológico, o social, o incluso histórico. Bueno, pues una cosa es pedir ayuda y otra cosa es tener un líder. Entonces, no cometamos el error de que lo que estamos criticando en otras religiones lo implementamos dentro de nuestras estructuras. Porque ya hay gente que quiere montar la iglesia de Urantia, con diezmo incluido. Con lo cual, imaginaos en que lo estamos convirtiendo en lo mismo, una versión B de lo que ya conocíamos antes. Entonces, el líder que preconiza el libro de Urantia es un líder entregado en cuerpo y alma a hacer a colaborar en el proyecto del Padre, hacer la voluntad del Padre y colaborar en el proyecto del Padre sin pedir nada a cambio. Eso es lo que pide. No te pide que te dediques a temas sociales, religiosos, ni Médicos Sin Fronteras, ni solucionar el problema del hambre. Está pidiendo eso nada más. Claro, eso yo no conozco ahora mismo a nadie. No quiere decir que vengan después, pero bueno, estamos en una fase evolutiva. Ya llegarán cuando tengan que llegar. Yo particularmente me dice, es que tú te dedicas a... Digo, yo no me dedico, yo dedico una parte de mi tiempo a eso. Pero yo no soy líder. Y es que además sería para mí una ofensa que alguien me llamara como líder. Pero por favor, ¿líder de qué? Si no mandan ni en mi casa, ¿cómo voy a mandar? Perdonad la broma. Dice Irma, no me refiero a líderes que indiquen qué hacer, más bien diseminadores, guías que apoyen con las cosas, con las necesidades de comprensión. O sea, sí, ayudar a entender para vivir, ¿verdad? Ese sería más bien. Sí, ese concepto sí. No, estoy completamente de acuerdo con Irma en ese aspecto. Sí, efectivamente, nosotros necesitamos facilitadores, gente que nos ayude, que nos facilite la vida. Es decir, cuando leemos un texto y, pues mira, esta palabra significa esto, es decir, nos ayuda a comprender y a entender cuando tienes una visión global. Lo que no puede es que un tuerto guíe a otro tuerto, que pasa muchas veces dentro del urantiano. Gente que no ha leído el libro de Urantia está enseñando el libro de Urantia a otros, pero un tuerto que conduce a otro tuerto. Esas personas, esos facilitadores deben estar muy preparados y ser honestos consigo mismo y haber leído muchas veces, haber profundizado y luego atreverse, no a enseñar, y ya está el libro de Urantia para que se enseñe solo, sino ayudar a quien se lo solicita y que le pueda clarificar algunos conceptos, pero como una ayuda nada más a nivel comprensivo. Y te diré más, como una ayuda sin tomar partido. Es decir, al ser seres singulares cada uno de nosotros, cada uno cuando leemos interpretamos la verdad de forma diferente. Que no quiere decir que sea uno está errado y el otro no. Es que lo interpretamos de forma diferente. Entonces, si yo leo un pasaje y lo interpreto de una forma y hay otro que lo interpreta de otra forma, no quiere decirse que uno tenga la verdad y otro la mentira. Eso es como cuando miras un elefante helado y le ves 4 patas y lo miras de atrás y tiene más que 2 patas. Los dos están viendo el mismo elefante, pero cada uno interpreta la realidad de una forma. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos a la hora de facilitarle la documentación a eso, de no imponerle nuestro criterio, por muy convencidos que estemos. Mira, yo personalmente hace años pues tengo muchos defectos y uno de ellos es que cuando estoy convencido de algo la defiendo a capa y espada. Pues soy técnico, entonces cuando una cosa es así, pues es que... Entonces, cuando tú estás convencido de algo, te confrontas al otro. Cuando el otro no dice lo que tú te confrontas, intentas convencerlo. Pero hay en el libro Urantia un pasaje muy bonito, en las partes finales del último capítulo, dice, cuidado con utilizar la inteligencia para subyugar al más humilde, al más débil mentalmente. Esos son igualmente hijos de Dios. Y además los voy a proteger a capa y espada. Es que te lo dice. Entonces, vamos a ver, yo intento clarificarte si me preguntas. Si me preguntas, porque si no me preguntas, ni siquiera te contesto. Como lo hace el hermano mayor de Miguel de Nevado. Si me preguntas, te contesto. Si no, ni te pregunto. Y si me preguntas, yo te doy mi opinión, pero no critico la tuya. Entonces, en todos los grupos ahora mismo, en Descifrando Urantia, las plataformas, intento que tú puedes dar tu opinión y puedes hacer tu crítica personal o con respecto a una generalidad, pero nunca criticar a un hermano. Porque ese hermano que tú criticas, lo estás poniendo, estás humillando o estás... Y no tienes derecho, porque a lo mejor tiene más derecho el que tú, digamos, en su lectura del tema. Entonces, sumo respeto,
escuchar, ayudar si te lo piden y dar tu opinión. Y esta es mi opinión, pero la de Jenny o la de Isma será diferente. Y es así. Seguro que sobre un mismo tema, cada uno decimos qué significa para nosotros y los tres somos diferentes. Y alguno mejor hasta contradictorio. Pero sí hacen falta facilitadores. Claro que sí. Me gustaría que nos compartas brevemente, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero me gustaría mucho, porque he observado, y también lo has dicho, voy a leer el comentario de Rosalía Cartagena. Dice, creo que las revelaciones se presentan cuando nuestros hermanos superiores notan que estamos preparados para recibirla, pero también cuando notan que decae nuestra espiritualidad como forma vestimenta. Es muy interesante tu comentario, Rosalía, porque hay una advertencia en la revelación sobre cuando, creo que dice algo así, como que la tecnología avanza demasiado por encima de la espiritualidad, algo parecido. Tal vez sí, es correcto lo que dices, Rosalía. Y bueno, la pregunta que te quería hacer ya para finalizar, después en un par de meses, Irmita quiere que nos acompañes nuevamente con otra entrevista, porque tienes mucho para decir y nos encanta escucharte. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia. Tienes un grupo muy, muy numeroso, creo que el más numeroso de todos, que se llama Descifrando Nadia. Entonces, tienes una gran experiencia en el compartir y conocer distintos tipos de personas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este grupo? Pues te comento, esta fue una experiencia que la puse en marcha hace 2 años, ¿no? Yo me daba cuenta de que, bueno, tú sabes que yo pues, colaboro contigo, con Jenny, con Irma y tal, también con los grupos de Urantia, con el grupo de Jaime Rey, con los grupos de Argentina, Urantia España, Urantia Madrid, estoy con varios grupos. Y me gusta compartir ese conocimiento entre todos, ¿no? Pero la pregunta en concreto que tú me hacías, Irma, era sobre... No, lo que dice Irma es que en un par de meses nos concedas otra entrevista. bueno, eso sí. Pero la pregunta es tu experiencia con los distintos tipos de personas. Así lo de Descifrando Urantia, sí. Bueno, vamos a ver. Descifrando Urantia es una plataforma que nació aproximadamente hace 2 años. La puse en marcha de esas cosas tontas que dije, quiero contactar. Es decir, habíamos puesto un grupo en marcha, lo de Ágora 2.0, con diferentes religiones. Pero yo decía, es que yo quiero llegar a todo el mundo, no solamente a la gente que practica una religión o que quiere una religión, a todo el mundo, a la gente que no tiene religión. Y dice, me importa un pimiento la religión. Pero son mis hermanos, son hijos de Dios. ¿Cómo contacto? Pongo en marcha el Descifrando Urantia. Descifrar es sacarle las tripas a Urantia a todos los niveles, a nivel de arte, de matemáticas, de cosmología, de humanidad, de religión, de filosofía, de ética, de moral, de todo. Entonces, tocamos todos los temas. Lo pongo en marcha pensando que, bueno, se apuntarían 20 y descubro, a la fecha de hoy, no llevamos 2 años, llevamos menos, ya hay 11.500 y pico, porque diariamente hay 20 y tantos que entran más y además es que ir creciendo permanentemente. Es un grupo súper numeroso y muy activo, además, están permanentemente. Si yo te digo el número de Messenger que recibo diariamente, te echabas a temblar. Pero de todos los colores, ¿eh? Tanto los que me llaman hijo de Satanás como los que me apoyan y me dicen que para adelante, qué tal, y cosas de esas, de todos los colores. Entonces, habitualmente no contesto ni a uno ni a otro para que nadie se sienta ofendido. Pero es verdad que se está creando una especie de comunidad, de fraternidad, donde hablamos de cualquier tema, independientemente de lo que cada uno crea, para intentar ponernos de acuerdo, por lo menos en lo básico. Entonces hablamos desde suicidio, el aborto, los hijos, la familia, la suegra, que te pongan los cuernos, de todo, de poesía, de música, de humor. Hay un apartado de humor, es decir, lo tratamos todo, porque es la vida misma. El Descifrando Urantia es tratar la vida misma y entra todo. La belleza, la tecnología, la cosmología, de todos los temas se trata. Y eso está trayendo a muchos grupos, a muchas personas que están un poco como sueltas por ahí y que cuando leen se sienten identificadas. Pues si yo hablo del dolor o del sufrimiento, de una separación o de la muerte de un hijo, te entienden y dice, estoy de acuerdo con usted, eso es, y además te lo dicen, estoy completamente de acuerdo con usted, me ha leído usted el pensamiento, me lo dice muchas veces. Entonces, contactas con ellos y vas creando como una especie de comunidad, yo la llamo familia, de una familia, una hermandad, en las cuales seamos capaces de hablar de cualquier tema, y eso sí, soy súper exigente con el tema del respeto. Y normalmente
procuro no cortar cabezas, y de hecho no lo hago, porque muchas veces estoy con el dedo a punto, pero dije, levántalo, mejor rectificar que arrepentirme luego. Porque hay gente que se pierde el respeto unos a otros. Entonces, normalmente le llamo la atención. Si vuelve usted a seguir, digamos, tratando de esa manera o con esa falta de delicadeza o de equidad y tal, me veré obligado a expulsarlo de la sala. Solamente ha pasado en un caso. Uno nada más. Pero lo demás... Y es verdad que esa gente que habla mal y tal, luego ellos mismos rectifican, se dan cuenta, si tú los tratas con respeto, ellos mismos se dan cuenta que no se sienten atacados, con lo cual te piden disculpas. Disculpa, es que esa forma de... Ellos mismos se dan cuenta que han errado. Y mantenemos una comunidad que va creciendo. Que eso no quiere decir que de cuando en cuando sean de baja gente. Y hay muchas veces que yo entro y digo, anda, hay tanto, y ahora hay un poquito menos, o dos menos, más. Pero básicamente se va aumentando, ¿no? Esa comunidad, esa porque la creé yo como administrador, pero luego había otra comunidad que se llama Grupo Urantia, en el cual era administrador otra persona, pero hubo un momento que me dijo, mira, yo no tengo tiempo para dedicarme a estas cosas, si te quieres un poco tú dedicar un poco a llevar la administración del tema, la gestión, llévala. Dije, pues la llevo también, y prácticamente la llevo también, una comunidad de unas, no sé cuántos son ahora mismo, pero vamos, lo que hago en un sitio lo mando al otro, entonces realmente es una copia una de la otra. Y bueno, son comunidades virtuales de personas que yo creo que diariamente leen y te exigen, porque yo diariamente le digo una media de 2 a 3 horas, de mandar contenidos y de crear contenidos. Y luego yo sé que en Televisión Urantia o en Radio Urantia lo vuelven a leer y lo sacan, no sé, hacen cosas por ahí. No sé por qué me han pedido autorización, no por otra cosa. Por supuesto que se le ha dado. Pero básicamente lo que se pretende es aumentar esa comunidad cósmica entre todos los seres humanos, y además ya entra gente que es inglesa, gente que es portuguesa, gente que es del Cono Sur, gente que es española, ya empiezan a entrar como de otros, se empieza a complicar el tema. Yo dije, he metido 4 o 5 ayudantes para que me ayuden a meter contenidos, pero se necesitarían más, y sobre todo lo que se necesitaría sería atender a esas personas personalmente, algunos que manifiestan problemas muy graves y que necesitarían que sea un seguimiento personal, pero yo humanamente no puedo. Entonces, no puedo atenderlo. Lo ideal sería tener un grupo de 20 o 30 personas que ayudaran en lo personal. Claro que sí. Bueno, querido Javier, primero te quiero dar las gracias de parte de Irma, que su audio lamentablemente no funcionó bien, por eso no pudo hablar. Queremos recordarles a todos ustedes que el último sábado de cada mes estamos aquí en este programa, y la próxima entrevista, que será en el mes de noviembre, será la última por este año, porque vendrá un corto periodo de vacaciones. Entonces, Javier, muchísimas gracias por tu presencia, por compartirnos tan interesantes. La verdad que da gusto escucharte, dan ganas de seguir. Así que pronto, si Dios quiere, te esperamos por aquí para que nos compartas de tus reflexiones, de tu interesante experiencia de vida. Gracias, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Rosalía, por acompañarnos. Gracias, Irma, y gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta Bendiciones. la próxima. Un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo. Gracias, Javier. Gracias.